Bienvenida a todos los que están ahora mismo conectados. Hoy es un día inusual, un domingo en la mañana, donde me gustaría el poder estar juntos, el poder estar reunidos, el poder abrazarnos y juntos regocijarnos en el Señor. Pero en medio de tiempos turbulentos debemos predicar la palabra de Dios también, no importa dónde y no importa cómo. Así que quiero enviar primero que todo un saludo a España, algunas personas que nos ven desde España, Colombia, Honduras, Costa Rica, diferentes partes de los Estados Unidos, a nuestra iglesia hermana de la alabanza allá en Nueva York, a nuestra iglesia de la alabanza en Orlando, a las iglesias de la alabanza en la República Dominicana y a la familia de la alabanza acá en la Florida. Y vamos a compartir la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros para el día de hoy. Y quiero que vayamos al libro de Números capítulo 21, versículo 1 al 9. Números 21, versículo 1 al 9. Y el título que le he puesto a este mensaje es Tiempo de ver hacia Dios. Tiempo de ver hacia Dios. Vamos a Números capítulo 21, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor así. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Acá estamos viendo que Israel se encuentra transitando por el desierto en un proceso con Dios, y en medio de este caminar por el desierto se va a encontrar con una guerra. Dice el versículo 2, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Observe esto. El pueblo no se desanimó por la guerra que acababan de tener, sino dice que lo que los desanimó a ellos es el camino por el cual ellos tenían que transitar. Muchas veces no son las guerras que nosotros peleamos lo que nos desanima, sino muchas veces es el camino por el cual nosotros tenemos que transitar. Y dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijeron ellos: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que lo haya contraído, cualquiera que lo tenga en el sistema, cualquiera que lo tenga en el cuerpo, cualquiera que haya dado positivo, cualquiera que fuere mordido, cuando mirare a Dios, vivirá. Lo que importa ahora no es si lo tiene o no lo tiene, lo que importa ahora no es si está en una sala de emergencia, lo que importa ahora es en qué dirección usted está mirando. La Biblia dice que todo el que lo mire a él vivirá. La pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿en qué dirección nosotros estamos mirando en estos momentos? Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que el Señor añada bendición al estudio de su palabra. Tiempo de mirar a Dios.
El contexto que nosotros acabamos de leer en la palabra del Señor es el pueblo de Israel caminando por el desierto, y cuando ellos van caminando por el desierto hacia la tierra prometida, era un tiempo difícil, porque caminar por el desierto es difícil. También para nosotros podemos considerar que es una verdad que hoy, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo, nos encontramos también atravesando un desierto. Ahora, el problema con el desierto es que un desierto no tiene autopistas, un desierto no tiene señales de tránsito, un desierto no tiene luces en la calle, un desierto no tiene señales ni direcciones, un desierto no tiene un camino por donde seguir. Podríamos decir que un desierto es un lugar de incertidumbre. Si usted hace un giro equivocado en medio del desierto, usted puede llegar a cualquier parte. No hay una calle para dirigirle, no hay barandas para protegerle, no hay policías que vayan con usted. Definitivamente podemos decir que estamos en un desierto. Ahora mismo todo el mundo está en un desconcierto. No hay una referencia para nosotros poder tener un comportamiento. Esto ha confundido los gobiernos, los presidentes, los pastores, el Papa, a todo mundo, a toda entidad, las compañías, la bolsa de valores, porque no ha habido un precedente donde nosotros podamos decir, podemos actuar de esta o de esta manera, sino que nunca lo habíamos vivido. Y si usted vive lo suficiente en este mundo, usted se dará cuenta que en algún momento de su vida usted va a pasar por un desierto. Y si usted ha tenido que pasar por desiertos antes, usted se dará cuenta que en los desiertos hay desconcierto. En los desiertos sus emociones son afectadas. Y cuando sus emociones son afectadas, o cuando usted está en un desierto físico, podemos decir que usted es afectado emocionalmente. Produce un desconcierto en su vida el estar en un desierto. Usted está perturbado, confundido, y es difícil de esconder un desconcierto. Es difícil de esconder cuando usted está en desconcierto. Usted se puede poner maquillaje en la cara, usted lo puede tapar, pero aún así la gente que lo conoce bien sabrá que algo no está bien con usted. En medio de un desierto o en medio de estar en un desconcierto, hay mucha gente que no puede ser educada. Hay mucha gente que no puede ser cortés. Un desierto lo que puede producir es afectar sus emociones, en el sentido de que usted no puede estar calmado, usted no puede estar contento, usted ya no sonríe igual de los chistes. El estar en un desconcierto afectará su presión arterial. El estar en un desconcierto va a afectar sus niveles de estrés, va a afectar su sueño, su descanso, su calma, su sistema nervioso. Ahora mismo, desde que nos levantamos, hay gente que está corriendo a ver las noticias, están comiendo viendo las noticias, y media y los noticieros y los medios se están encargando de bombardearnos todo el tiempo con todo este tipo de noticias, y todo eso produce un desconcierto en nuestra vida, y por eso podemos nosotros entender que estamos atravesando un desierto. Israel está pasando por un desierto. Está caminando por un desierto, está caminando por un lugar de incertidumbre, y el mundo entero, como decíamos ahora, está caminando por un desierto, un lugar donde no habíamos caminado antes, donde las variables de intereses están colisionando ahora mismo mientras nosotros hablamos. América y el mundo entero está en un desierto, y normalmente cuando usted está en un desierto, usted se puede sostener por lo menos de la persona que está al lado, porque usted piensa que está estable. Pero ahora mismo es bien difícil no solamente estar en un desierto, sino que el poder sostenerse de alguien y no encontrar a nadie estable. Cuando usted está en un desierto, usted se puede recostar en sus amigos, usted se puede recostar en alguien que no está pasando por lo mismo y fortalecerse. Pero ahora todos sus amigos y todos sus vecinos están en un desconcierto, están atravesando un desierto. Europa está en un desierto. Asia, China, Japón, Italia, España, Australia, América Latina, el Caribe está en un desierto. Usted no puede coger hoy el teléfono y no hablar con nadie
en el mundo entero y que esta conversación acerca de lo que está pasando no venga a la conversación, porque es un desierto. Y no es un desierto solamente para algunos, no es un desierto para blancos, no es un desierto para los asiáticos, no es un desierto para ciertos partidos políticos, sino que es algo que nos afecta a todos, al rico, al pobre, a la realeza. No respeta estrato social, posición, rango, ciudadanía. Es impresionante cómo hace unos días solamente nosotros estábamos pensando en los planes que teníamos de vacaciones, algunos pensando en los planes que teníamos para, no sé, Semana Santa, los planes, los sueños, algunos esperando que llegaran las finales de la NBA, que empezara la liga de béisbol, y hoy todo está colisionado. Algunos días estábamos viendo en las redes sociales cómo compartían mensajes de odio hacia otra persona, se enviaban mensajes de odio hacia otra persona, pero ¿no han notado también cómo aún los mensajes de odio han cambiado? Las personas que eran tal vez duras o renuentes para escuchar la palabra, de repente se volvieron predicadores también, de repente están colocando versículos bíblicos y mirando a Dios y confiando en Dios. Republicanos y demócratas están trabajando juntos. Me llamaba la atención que veía en Colombia los dos líderes de oposición más fuertes en Colombia, finalmente se pusieron de acuerdo en algo. ¿Por qué tuvo que llegar una situación como la que estamos para poder entender cuál es el secreto? Que trabajamos mejor unidos que estar separados. Y hay algo bien importante que hace el desierto. El desierto se encarga de bajarle el tono a nuestra conversación. Si alguien está en odio hacia alguien, es tiempo de bajarle el tono, es tiempo de estar unidos, es tiempo de darnos una palabra y compartir la palabra de Dios. Nada como un desierto para hacernos reconocer que es mejor estar unidos que divididos. Cuando la palabra del Señor dice acá que Israel clamaba a Dios, no está diciendo acá que la tribu de Dan, que la tribu de Efraín, que la tribu de Judá clamaba, sino que está diciendo que todo el pueblo, toda la nación de Israel está clamando a Dios. ¿Es posible que Dios pueda utilizar esto para Dios estarnos llamando a que trabajemos en unidad? Porque cuando usted está en un desierto, usted puede ser orgulloso. Cuando usted está en un desierto, usted puede ser quisquilloso. Pero cuando usted está pasando por un desierto, a usted no le importa cuál es el enfermero que lo va a atender, de qué color es o de qué nacionalidad usted va a entender. Usted solamente quiere que alguien lo ayude y alguien lo ponga de nuevo bien sano en el camino de la vida. Israel está en un desierto, y mientras está en el desierto se encuentran con muchos incidentes. Y son estos incidentes que yo quiero compartir con usted el día de hoy. Porque 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, nos dice que todas estas cosas les pasó a Israel para que nosotros aprendiéramos de ella. Amén. Entonces la Biblia dice que mientras ellos estaban en el desierto, ellos tenían que pelear. ¿Ha tenido que pelear usted mientras está en el desierto? Todos en este momento tenemos un enemigo en común a quien pelear, y es este COVID-19. Y yo quiero hablar como primer punto acerca de la conquista. Hay 3 puntos que quiero compartir el día de hoy. Número 1, la conquista. Porque dense cuenta que mientras ellos van por el desierto, ellos no han llegado a la tierra prometida, a la tierra de sus promesas. Y cuando están acá son atacados por un pueblo, por una nación llamada Canaán. ¿Y por qué Canaán no esperó a que Israel llegara mejor a la tierra prometida, a la tierra de sus sueños, de su promesa, para atacarlos? Porque el conflicto muchas veces no espera a que el desierto termine para venir en contra suya. Muchas veces el conflicto no espera hasta que todo esté en su lugar para venir en contra de usted. No espera hasta que todas sus facturas y deudas estén pagas para venir en contra de usted. El conflicto va a venir en cualquier momento. Y antes de que ellos lleguen al lugar que Dios les había dicho que tenían que llegar, aparecen los cananeos. Aparece un coronavirus que nadie lo esperaba. Un coronavirus que no espera a que usted termine de pagar su carro. Un coronavirus que hace que lo que usted había ahorrado para
su jubilación, para su 401k, de repente se pierda la mitad, 20 años de su vida. Un coronavirus que no va a esperar a que sus hijos terminen el college. Un coronavirus que no va a esperar a que a usted le lleguen de pronto los papeles aquí en los Estados Unidos, sino que los cananeos vienen a pelear contra los israelitas mientras ellos están aún en el desierto. Y este texto nos muestra que el coronavirus no espera hasta que las elecciones pasan. El coronavirus no espera a que los mercados de valores suban y usted comienza a ganar dinero. El coronavirus no espera a que nosotros encontremos una iglesia para nosotros, compremos un local para nosotros empezar a congregarnos. El coronavirus no espera a que usted construya la casa de sus sueños. No espera a que a usted se le suba el sueldo en el trabajo. No espera a que usted le den un mejor trabajo. No espera a que usted se case, sino que viene a nosotros en un momento vulnerable para atacarnos. Y fue así también con los hijos de Israel. En un momento vulnerable, con maletines a sus espaldas y con comida en sus maletines, sin un lugar donde poner los muebles y donde colgar las cortinas, mientras estaban en movimiento, en un tiempo de transición y eran vulnerables, los cananeos no esperaron a que llegara a la tierra prometida para venir y atacarlos. Los atacaron en un lugar vulnerable, en un lugar de transición. Muchas veces los ataques nos van a atrapar en tiempos de vulnerabilidad y no van a esperar hasta que usted esté cómodo y esté descansado para venir en contra suya. Hoy hay mucha gente sorprendida con lo que está sucediendo. Algunos tenían planes, algunos dijeron, wow, teníamos para hacer esto la otra semana, teníamos esta inversión la otra semana, íbamos a empezar un negocio la otra semana, queríamos comprar un carro la otra semana, queríamos hacer una remodelación en la casa la otra semana, íbamos a vender la casa la otra semana y ahora tenemos un desierto, estamos siendo atacados por esto. Y yo quiero decirle hoy a la iglesia en general, que lo que usted tiene que saber en este tiempo, que hay un Dios que va a estar con usted en medio de la tormenta. Hay un Dios que va a estar con usted en medio de la pelea. Hay un Dios que se va a meter con usted en medio del problema. Él aparecerá en la tormenta con usted. Y llegamos acá al texto. Entonces, sabiendo la turbulencia en la que Israel está, hemos entrado en caos. Hemos entrado en confusión, hemos entrado en ansiedad, tras de que ellos están vulnerables caminando por el desierto. Ahora aparecen estos enemigos, estos cananeos, a destruirlos, a derrotarlos. Un tiempo donde los hijos de Israel no tienen dónde recostar su cabeza. No pueden devolverse a Egipto, porque las puertas de Egipto están cerradas. No pueden entrar todavía a la tierra de provisión, a la tierra que fluye leche y miel, porque están en un proceso de transición. Y vemos cómo la conversación acá de los hijos de Israel comienza con Dios, porque cuando los cananeos vienen a atacarlo, dice en el versículo 2 que Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré ciudades. Wow. En otras palabras, ellos le dijeron: Dios, ¿pelearás tú con nosotros? Y yo meditaba en esto, porque hoy le damos gracias a los doctores que están trabajando fuertemente. Veía algunos reportajes de doctores en Italia, cansados, enfermeras alrededor de todo el mundo sin descansar, sin dormir, dejando a sus hijos en las casas al cuidado de otros para ellos ir y atender a personas enfermas. Pero quiero decirle que por encima de todos los doctores, enfermeras, congresistas, presidentes que están tratando de hacer algo por la gente, nosotros tenemos un Dios al cual levantar la mirada y decirlo: necesitamos que pelees por nosotros. Y es tiempo de que nosotros, la iglesia de Cristo, levante su mirada, mire al Señor y le diga: Señor, necesitamos que pelees por nosotros. Y ellos le dijeron al Señor: si peleas con nosotros, destruiremos a los cananeos. ¿No les parece interesante o bueno que una asociación con la presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos da la victoria? Muchos de nosotros esperamos a que las circunstancias mejoren para nosotros entonces darle gloria a Dios.
Pero la victoria nunca está en las circunstancias, sino que está siempre en saber que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, número 1 es la conquista. Número 2, el conflicto. Un conflicto se acaba de levantar. Todo el mundo tiene hoy una idea diferente de cómo atacar este enemigo que estamos enfrentando. Les decía el miércoles a los hermanos que estaban acá en la iglesia, para nosotros es algo normal atacar a un enemigo que nosotros, o pelear contra un enemigo que nosotros no vemos. Y todo el mundo ahora mismo tiene una idea diferente de cómo atacar esto. La ciencia está diciendo, los doctores están diciendo, los presidentes están tomando medidas, y es tiempo, o el tiempo de conflicto también, donde nosotros debemos determinar qué es la verdad y quién tiene la verdad, a quién creerle, quién va a estar ahí para mí. Porque todo el mundo puede estar para usted cuando usted está pasando por tiempos buenos. Pero cuando usted está pasando por tiempos difíciles, por tiempos de conflicto, es verdaderamente donde usted sabe quién está por usted. Y este es un tiempo donde Dios nos quiere enseñar. Quiero decirle algo, Dios no envía la enfermedad, pero Dios puede utilizar la enfermedad para Dios tratar con alguien. Y este es un tiempo donde nosotros debemos reconocer que necesitamos a Dios, de que hay un conflicto, de que las naciones no tienen la respuesta, los presidentes no tienen la respuesta, aún los científicos no tienen la respuesta, pero el único que puede estar por nosotros, aún en tiempo de prueba y en tiempo de test, se llama nuestro Señor. Todo el mundo puede tener fe un domingo en la mañana en la iglesia, pero no todo el mundo tiene fe en tiempos de conflicto. Y yo creo que la fe de la iglesia está siendo probada en este tiempo. Nunca antes habíamos enfrentado algo así. Nunca antes nuestras familias, nuestras comunidades, ni la iglesia estaba siendo afectada o atacada de esta manera, y nuestra fe va a ser probada. Y lo que me llama la atención de este texto es que dice que después de que Dios peleó con ellos y le ganaron a los cananeos, siguieron la marcha, siguieron caminando, versículo 4 del capítulo 21 de Números, y dice que mientras ellos iban caminando por el camino, se desanimaron. Wow. Si Dios pelea por usted, y usted pelea, y Dios pelea por usted, y Dios le da la victoria contra los cananeos, yo creo que usted debería estar feliz. Si Dios respondió su oración, si Dios lo pasó a través de la prueba, yo creo que usted debería estar agradecido. Pero cuando yo leo este texto, yo no veo ninguna celebración a Dios por ningún lado. Yo no leo en este texto ningún gracias a Dios. Yo no veo ninguna danza en ningún lugar. Yo no veo en ningún momento un reconocimiento de que Dios es el que les ha dado la victoria, sino que en lugar de eso lo que yo veo es que ellos comenzaron a quejarse y comenzaron a murmurar de Dios. Comenzaron a hablar mal del mismo que les acababa de dar la victoria. Dice el versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Sí tenían pan, el Señor les proveía siempre el maná. Dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se quejaban de aún del pan que Dios les estaba dando en medio del desierto. Se quejaron y lo encontraron liviano. ¿No es curioso que usted puede ayudar a algunas personas y muchas veces son las mismas personas a las que usted ayudó las que comienzan a hablar mal de usted? Como que luego les da cierto tipo de Alzheimer y se olvidan que Dios fue el que lo utilizó usted para usted poderles ayudar, para usted prestarle un carro, para usted darle un dinero, para usted llevarlo al mercado. Y son esa misma gente que luego como que de un momento a otro parece que usted les hubiera hecho algo malo, porque resulta usted como de enemigo de ellos. Ellos hicieron lo mismo. Israel olvidó a Dios. Olvidó que Dios era el que les había olvidado. Y hay mucha gente ahora en los Estados Unidos, hay mucha gente que ha llegado acá y se ha olvidado que es Dios el que les ha dado trabajo. Se ha olvidado que Dios es el que les ha dado salud. ¿Cuánta gente en la iglesia no puede hoy decir que si no fuera por el Señor, no saben dónde estarían el día de hoy? Pero aún más,
en tiempos como este ellos olvidaron cómo ser felices. Y ahora mismo América ha olvidado cómo ser feliz. La gente ha olvidado cómo ser feliz. Ya no ayudamos a las personas, pensamos solamente en nosotros mismos, pensamos solamente en hacer un nombre para nosotros mismos y olvidamos que hay gente en Puerto Rico ahora mismo que todavía no tienen casas. Olvidamos que hay gente en Bahamas ahora mismo que no tienen casas. Olvidamos que el fuego consumió cuántas casas en Australia y todavía hay gente que no tiene casas. Acá mismo en California y no tienen casas. Hemos olvidado no solamente cómo ser felices, sino hemos olvidado cómo ser humanos. Y dice que ellos murmuraron en dos categorías. Uno, murmuraron contra Dios y murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra el cielo y murmuraron contra la tierra. Murmuraron contra lo celestial y murmuraron contra lo terrenal. Murmuraron contra lo que está arriba y murmuraron contra lo que está abajo. Una cosa es que usted murmure de lo que está abajo, pero de Dios, que es el que ha peleado por usted, que si no hubiera sido por el Señor, ¿quién sabe dónde nosotros estaríamos? Y cuando Dios se cansa, quiero decirle algo, iglesia, cuando Dios se cansa, este es un mensaje que nosotros no oímos, porque el Dios que se nos predica a nosotros y el Dios que la religión nos ha enseñado es el Dios Santa Claus, el Dios que nos da solamente regalos y cosas buenas. Pero la Biblia acá nos dice acá que cuando Dios se cansa, no predicamos de eso el día de hoy, pero cuando Dios se cansa, hoy predicamos solamente 5 maneras de ser bendecidos, 10 maneras de ser exitoso, 3 maneras para nosotros ser prósperos aquí en la tierra, pero no le decimos a la gente de este Dios que no solamente trae regalos, que no solamente se consiguen cosas arrebatando, reclamando o tomando por la fuerza, sino hay que decirle a la gente que hay un Dios que se cansa también. Dios se cansa de nuestras excusas. Dios se cansa de nuestros juegos con Él. Dios se cansa de que nos olvidamos de Él. Dios se cansa de que andamos renegando de Él. Dios se cansa de cuando le servimos y nos quejamos aún de Él, porque pensamos que estamos perdiendo muchísimo del mundo por obedecerle a Él y por servirle a Él. Y cuando Dios se cansa, mi hermano, Dios tiene una manera muy especial de llamar su atención. Dios tiene una manera de poner las rodillas de la gente de la iglesia de rodillas. Dios tiene una manera de ponerle a los presidentes y a los líderes de rodillas. Y no pregúntele a Nabucodonosor. Nabucodonosor pensó que él lo tenía todo, que era dueño de todo, que él era muy importante. Y cuando viene el trato de Dios y la ira de Dios, dice que Nabucodonosor quedó como por allá comportándose como un cerdo, un líder, el máximo líder de toda la nación. Ahora, aquí hay algo bien importante. Usted peleó contra los cananeos, usted ha tenido victorias y ahora usted se cree importante, que no necesita de Dios. Usted se cree que está andando como un campeón de la UFC, con el bel aquí en la cintura, un campeón de los pesos pesados, con el cinturón aquí en la cintura, diciendo que usted no necesita de Dios. Y mientras Israel están diciendo lo fuerte que ellos han sido y se han olvidado del Dios que le ha dado la victoria, Dios comenzó a preparar sus serpientes arrastrándose. ¿Me escuchó? Dice el versículo 6, y Jehová, en ningún momento usted ve al diablo acá, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran, que picaran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Iglesia, las serpientes están arrastrándose. América, Estados Unidos, iglesia, las serpientes están arrastrándose y Dios va a tener manera de tratar con nosotros, maneras que nosotros ni nos imaginamos y que nosotros ni nos esperamos. Les dije, Dios no envía enfermedades, pero Dios puede utilizar las enfermedades para ponernos de rodillas. Dios puede usar las enfermedades para tratar con alguien. Y dice la palabra del Señor que de la nada comenzaron a aparecer serpientes, no una y dos, porque cuando usted camina por el desierto es normal que usted se encuentre serpientes, pero no serpientes en cantidad, no serpientes por multitud. Usted se va a encontrar una que otra serpiente, pero dice que de la nada,
por este lugar, por aquel lugar, por todos los lugares. ¿Qué se les parece? Comenzaron a aparecer serpientes, comenzaron a salir de todos lados, como este virus, y ellos no pudieron saber de dónde venían. ¿Será que viene de allá? ¿Será que fue provocada por esto? Aún los científicos no han detectado todavía qué fue lo que lo causó, si fue un animal, si fue creado en un laboratorio, de dónde vendrá, de dónde salieron. Y Dios puede utilizar esto que está sucediendo para llamar su atención, porque muchos pensaban que su atención estaba solamente en el dinero. Y Dios dice, voy a cerrar sus corporaciones. Dios dice, ¿dónde están todos los hermanos que no venían el domingo a la iglesia? Porque tenían más tiempo para sus trabajos, o era más importante sus trabajos. ¿Dónde están sus trabajos ahora? ¿En qué van a poder ser sostenidos ahora que viene la prueba? ¿Están sostenidos ahora en arena movediza? Esos son los que están más asustados. Pero los que están en el Señor y los que han confiado en el Señor, sabe que Dios está sentado en el trono y Él está en todo poder y en control de todas las cosas. Su confianza no puede estar en otra cosa que no sea el Señor. Y Dios dice, yo voy a utilizar las serpientes para tratar con ellos. No, ya cuando hablé acá de las serpientes se cayeron las conexiones. 40 hermanos ya se salieron del chat porque ya no les gustó el mensaje. Pero escúcheme bien. Para usted que ha pensado que el trabajo es su camino, Dios dice, yo voy a enviar las serpientes y los voy a cerrar. Para usted que piensa que la educación es el camino, Dios dice, les voy a cerrar las universidades, les voy a cerrar los colleges, les voy a cerrar los colegios, les voy a cerrar. Para usted que piensa que es su trabajo, Dios dice, le voy a cerrar las instituciones, les voy a cerrar todo. Usted que piensa que la religión es la respuesta, Dios dice, les voy a cerrar la iglesia. Usted que hoy en día nadie tiene una iglesia grande, las iglesias están todas cerradas. Hoy todas las iglesias son lo mismo. Y Dios dice, ¿qué va a poner su fe? En el templo, en lo grande de su congregación. Su fe está en los mercados, su fe está en el 401k. Para llegar a viejo le voy a decir, Dios nos va a mostrar que su confianza tiene que estar solamente en Él, y nos va a traer de rodillas, porque Dios va a aplastar y está aplastando todos los mercados del mundo, está cerrando fronteras. Dios comenzó a utilizar sus serpientes y está cerrando todo lo que planeaban, todo lo que tenían, todo lo que soñaban. Cerró absolutamente todo. Ese es el Dios que no predicamos. Y dice el versículo 7, de rodillas están ahora, versículo 7. Vinieron donde Moisés y dijeron, lo sentimos. Porque Dios tiene una manera de ponernos de rodillas. Y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y por haber hablado contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Iglesia, tenemos que rogar que Dios quite esto. Pero tenemos que venir de rodillas. Tenemos que volver a entender lo que es importante en nuestras vidas. Tenemos que valorar lo que es importante en nuestras vidas. Hoy todo el mundo se está preguntando, ¿y cómo voy a subsistir? Y los que tienen hijos, y yo tengo hijos también, y se están preguntando, ¿y si no podemos salir? Ahora estamos viendo casos en Italia, estamos viendo casos en España, gente angustiada, gente preocupada. Pero Dios sabe exactamente lo que toma para hacernos decir a nosotros, lo sentimos, Dios. Perdónanos, Señor. Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos para que nosotros busquemos de nuevo la presencia de Dios. Y Dios no necesita un gran predicador para Dios provocar un avivamiento. Dios puede usar una quijada de burro para Dios traer un avivamiento. Dios puede usar los huesos en un valle seco para traer un avivamiento. Dios puede hablarle a una burra para traer un avivamiento. Dios puede utilizar a una mujer con flujo de sangre para traer un avivamiento. Dios no necesita de predicadores. De un momento a otro, los mejores predicadores que Dios utilizó fueron serpientes. Y las serpientes comenzaron a morder. Porque algunas veces usted tiene que pasar por lo duro para ponerse mejor. Hay algunas personas que no aprenden si no tienen que pasar por circunstancias difíciles. Hay un dicho que utilizamos mucho y dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero mire, si lo bueno no te trae de rodillas,
entonces Dios tiene que usar algo más. Si lo bueno, si la bondad de Dios no te trae de rodillas, porque Israel no adoró a Dios y le dio gracias a Dios por la batalla que Dios acababa de entregarle. Pero como no lo hicieron a través de la bondad de Dios y del agradecimiento a Dios, Dios lo va a traer de rodillas de otra manera. Y cuando estuvieron de rodillas se arrepintieron y le pidieron a Dios disculpas. Wow. Dios muchas veces puede enviar situaciones a nuestras vidas. Y los problemas le harán tomar tiempo de su trabajo para ver en qué usted ha fallado. Problemas en la familia y usted se ha dedicado más al trabajo. Dios lo puede pasar por situaciones y Dios puede utilizar estas situaciones porque ahora usted está en la casa, está sin trabajo y está en un ambiente que usted no estaba acostumbrado. Pero puede ser que Dios utilice esta situación para Dios enseñarle y hacerlo mejor. Y si no lo pasa por ahí, usted no va a aprender y va a seguir actuando de la misma manera. Porque el problema va a ser que tú te acerques a Dios. El problema va a ser que usted le pida perdón a la gente. El problema va a ser que usted se acerque a personas con las cuales usted ha estado enojado y le diga perdón, lo siento. Dice acá que provocó, punto número 3, y con este voy cerrando. Punto número 3, confesión. Ellos confesaron. El problema era tan fuerte, tan difícil, que ellos comenzaron a confesar y dijeron en el versículo 7 de nuevo: nos equivocamos, Dios, perdónanos. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de ti, Dios, perdónanos. Perdimos el camino. Europa perdió el camino. China perdió su camino. Japón perdió su camino. Suramérica perdió su camino. Latinoamérica perdió su camino. Estados Unidos ha perdido su camino. Y lo que es más triste, la iglesia también se ha desviado y ha perdido su camino. Aquí en los Estados Unidos pensábamos que le podíamos hacer de todo a todos, porque la economía es muy fuerte y porque tenemos el más grande armamento y el ejército más fuerte en toda la tierra, y ahora se ha reducido a absolutamente nada. Se ha reducido a que estábamos equivocados porque hemos usado a Dios para ganar las batallas, pero no hemos servido al Dios que nosotros estamos usando. Y hay gente sufriendo, hay gente con miedo, santuarios y fronteras ahora mismo cerrados, NBA, NFL cerrados, ligas de Europa, campeonatos de fútbol de todos los países cerrados, mercados cayendo, Las Vegas, Nueva York, California, París, Roma, todo absolutamente cerrado, naciones completas cerradas. Y Dios sabe cómo traer a los poderosos abajo a sus rodillas. Y dice que Israel, ahí de rodillas, humillados, tuvieron un encuentro con Dios. En sus rodillas, cuando acababan de ser mordidos por serpientes, cuando los problemas se levantan, el lugar más seguro que nosotros podemos estar es estar de rodillas. De rodillas se desarrolla la fe. De rodillas ellos clamaron a Dios, picados, mordidos, y comenzaron a clamar a Dios y a decir: Dios, perdónanos. De rodillas y con el veneno en su cuerpo, delirando por el veneno, dijeron a Dios: perdónanos. Cuando estaban viendo borroso por el veneno de la serpiente, dijeron: Dios, perdónanos. Cuando estaban débiles, comenzaron a decir: Dios,